Y se abre una psicosis en la Argentina. Y hablo de lo personal. Hoy te contaba el ejemplo del tren. No sé si estoy dentro de la psicosis general, pero sí uno escucha a alguien estornudar o toser y comienza a preocuparse, a mirar hacia todos lados si cumplen o no con las recomendaciones de higiene. Bueno, estamos con un profesional justamente. Luis Grach, médico. Hola, Luis. Psicoanalista, para hablar de este tema. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Yo tengo una pregunta particular con este tema, porque es lógico, todos los días estamos inmersos en el tema del coronavirus y uno regresa a casa y uno toma el transporte público y llega a la casa, toma unos mates. ¿Cómo hacemos para no entrar en esta locura, en este pánico por el coronavirus? ¿Cómo mantener la tranquilidad? Primero, quería hacer una corrección semántica cuando vos decías psicosis. La psicosis es otra cosa. La psicosis implica una pérdida del criterio de realidad. Y justamente si hay algo que no podemos perder ahora es el criterio de realidad. Sí. La psicosis es una enfermedad muy grave, psiquiátrica, entre las cuales, por ejemplo, podemos situar la esquizofrenia, la paranoia, donde un sujeto pierde el criterio de realidad y tiene ideas delirantes. Sí. Si hay algo que no tenemos que tener en este momento son ideas delirantes. Sí, tenemos que tener un absoluto criterio de realidad. Lo que sí existe son diferentes tipos de emociones que pueden sentir las personas, que sentimos todos. Voy a ir de menor a mayor. ¿Cuáles son las emociones por las cuales un sujeto puede llegar a tener pánico? Para después responderte lo que vos me preguntabas. Sí. Todos los seres humanos tenemos ansiedad. ¿Por qué tenemos ansiedad? Porque la ansiedad implica incertidumbre, inquietud, es el desconocimiento del futuro. Desde chiquititos nos enseñaron un poquito a ser ansiosos. Sí. ¿Qué va a ser de vos si no estudiás? ¿De qué vas a trabajar? Etcétera, etcétera. Esa preocupación acerca de que cosas negativas nos pueden pasar en el futuro nos genera ansiedad. Exactamente. Cuando a la ansiedad se le suma el correlato de sensaciones físicas, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, ahí ya tenemos angustia. Y la angustia, algo peor que la angustia, es el miedo. Todos los seres vivos, todos los animales tenemos miedo, y el miedo es algo recomendable en ciertas dosis porque está al servicio de la autoconservación. Si yo no tengo miedo de asomarme a un balcón, me voy a caer. Si no tengo miedo de tomar determinadas precauciones en mi vida, voy a perder la necesidad de autocuidado y de autopreservación. Cuando el miedo es excesivo, caemos en una situación de terror o de pánico, como decías vos recién, que es lo que sí está ocurriendo ahora. En este momento nosotros creo yo que tenemos 3 frentes de combate. ¿Serían? Los 3 frentes de combate son, primero, la pandemia, el virus específicamente, de la cual se ocupan los infectólogos, mis colegas especialistas en virología, en infectología, las autoridades. Y las otras 2 cosas es acerca de lo que yo quiero hablar hoy, que es el miedo, el pánico y el egoísmo. Son las 2 cosas fundamentales, ¿no? Es fundamental. Vamos por lo primero, doctor. Vamos por el miedo o el pánico. Y acá yo lo quiero relacionar con el tema de la cuarentena. En esto usted habrá conocido, habrá leído, habrá escuchado en las últimas horas cuántas personas fueron denunciados por romper la cuarentena, en esto de que puede entrar en pánico, puede ser que no les importe, sí, una de las 2 puede ser, o quizás otro tipo de excusa. Digo, pero ¿cómo se controla ese miedo, ese pánico dentro de la cuarentena? Porque hay muchos que lo están rompiendo. Primero hay que entender cómo se genera el miedo. El miedo puede ser neurótico, puede ser realista. Sí. En este caso es un miedo realista, no es un miedo neurótico, no es el miedo que tiene un adulto de salir a la calle solo, en el caso de una agorafobia, o el miedo que tiene un sujeto a subir a un ascensor porque es claustrofóbico. Ese es un miedo neurótico. En este caso estamos frente a un miedo realista. ¿Cómo se genera el miedo? El miedo se genera de 2 maneras. Por imitación con otra persona. Si yo estoy con alguien que tiene terror y tiene pánico, hubo un investigador italiano que se llamaba Giacomo Rizzolatti, que en el año 1996 descubrió lo que se llaman las neuronas espejo, que son la base de la empatía. Sí. Los seres humanos, si yo, y empiezo a responder tu pregunta, si yo llego aterrorizado a mi casa, a través de las neuronas espejo, mi familia se va a aterrorizar. El segundo motivo por el cual se genera el miedo es el siguiente. Cuando uno se le intrusa una idea, de golpe yo tengo la sensación o tengo la idea
de que me contagié el coronavirus, que me voy a morir, que estoy enfermo. Sí. Si yo no cuestiono esa idea, si yo no me digo a mí mismo, no puede ser, si yo no estuve en contacto con nadie, etcétera, etcétera, me identifico con eso, empiezo a imitar los síntomas y ya el miedo de neurótico se transforma en real, porque empiezo a tener sensaciones físicas que me corroboran esto, como pasa, por ejemplo, en los ataques de pánico. De pánico, doctor, exactamente. Un punto ahí, porque es muy interesante lo que está contando. En mi familia está ocurriendo que un integrante, que es mi suegra, está muy prevenida, muy alerta, muy informada y cumple a rajatabla todo lo que hay que hacer. Después tengo a otro integrante de la familia que no, que tranquilo, no pasa nada, es todo un show y no se lo toma en serio. Esa persona que está tan informada y atenta a lo que está ocurriendo, comete el error de sin querer causarle ese, actúa porque te puede pasar esto. Es excelente lo que acabas de decir porque acabas de describir los dos polos. Por un lado está el negador, el sujeto que niega esta situación, y por el otro lado la persona que entra en pánico y toma una excesiva cantidad de recaudos. Por eso yo describía antes la diferencia entre el miedo y el pánico. El miedo está al servicio de cuidado. Digamos, el ser humano a través de la historia de la humanidad hemos desarrollado tres tipos de cerebro. El cerebro más primitivo es el cerebro reptiliano, que responde en base a impulsiones, a impulsividad. El cerebro límbico, que es el que se encarga de las emociones, y el neocórtex o cerebro racional. Cuando una persona está en pánico, el cerebro primitivo se apropia del cerebro racional. La emoción gobierna la razón. Y entonces nos volvemos irracionales, nos volvemos poco coherentes. También está el otro polo que vos describías, que es el sujeto negador, la persona que dice no me va a pasar nada, no hay que tomar precauciones, y de ese modo cae en lo que yo señalaba antes, que es el egoísmo. Hay un punto ahí, porque yo quiero relacionar, usted me corrige, doctor Luis, vos me corregís, si el egoísmo va relacionado, por ejemplo, con lo que se vive hoy en muchos supermercados, en donde, poner la imagen de los supermercados, en donde hay gente que fue y llenó el changuito pensando que van a estar 40, 60 días encerrados sin pensar en el otro, en el prójimo. Llevo por llevar. Así están las góndolas y así son las colas en grandes cadenas de supermercados o mayoristas. Una locura. Vaciando con todo, llevándose todo literalmente. Yo te pregunto, Luis, ¿esta imagen que estamos viendo tiene que ver con el egoísmo, con esto que vos estás marcando? Absolutamente, tiene que ver, digamos, el egoísmo o el narcisismo es lo contrario del amor. En el egoísmo el centro del interés del sujeto pasa por el yo, en el amor pasa por el otro. Sí. Para combatir esto lo que nosotros tenemos que pensar es que el otro soy yo. Tenemos que tratar al otro como si fuera yo y que el otro haga lo mismo con nosotros. Sí. Cuando una persona llevada por el pánico, llevado por el egoísmo, llevado por el narcisismo o incluso llevado por mecanismos psicopáticos, que es me voy a apropiar de todo esto y lo voy a vender, yo me salvo y los demás que corran su propio destino. Justamente por eso yo decía al principio que tenemos que combatir tres batallas. La batalla de la pandemia con los especialistas y todos los recaudos. La batalla del pánico teniendo un temor razonable. Y la batalla del egoísmo la tenemos que ganar haciendo una especie de pandemia del amor. Tenemos que distribuir entre todos... Me gustó eso de la pandemia del amor, ¿no? Yo te interrumpo, Luis, porque al mismo tiempo, poner las imágenes, por ejemplo, de cómo se viajaba. Poner las imágenes. Luis habla de pánico, habla de temor. Retiramos la palabra psicosis, porque Luis define, alguien que sabe que no estamos hablando de psicosis, porque nos estamos equivocando, sino de pánico, sería la definición. Para que la gente no entre en pánico, ¿cuál es el mensaje que tiene que llegar desde los comunicadores? ¿A qué me refiero comunicadores? El gobierno nacional, cuando ayer daba medidas a todo un país. Digo, hoy se viaja así. Yo no sé si todos están en pánico acá, si todos están con temor, pero se viaja así. ¿Se entiende la pregunta? Perfecta. Decime, Luis. Bueno, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que el miedo excesivo, el pánico, tiene varias características. Lo primero es que lo más contagioso es el pánico. Que el pánico se contagia más que el virus. Que el pánico no tiene solución con la cuarentena. Que el pánico se alimenta de la ignorancia. Cuanto más ignorantes seamos, más en pánico, estamos más expuestos al pánico. La otra cosa es que el pánico favorece en el sujeto la regresión psíquica. O sea,
nos volvemos más vulnerables, nos volvemos más temerosos aún y entramos en un círculo vicioso. ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es lo que nos daban cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos, nuestros padres nos daban seguridad. Si teníamos que cruzar una avenida, tu papá o tu mamá te agarraban fuertemente de la mano y entonces a vos te daba seguridad. Sí. Si tu mamá te agarraba temblorosamente de la mano... Mirabas para arriba, ¿no? A ver qué pasaba. Te asustabas, te transmitían, yo siempre digo un poco que los afectos, el amor, la seguridad, los padres lo transmiten a los hijos por un sistema que es parecido al Bluetooth. Sí. Entonces nuestros gobernantes, yo creo que he escuchado ayer la declaración del presidente, me parece correcto, que los gobernantes asuman, los gobernantes tienen que ser los padres que todos hubiéramos querido tener. Sí. Y en este caso, los gobernantes tienen que darnos confianza, tienen que darnos seguridad, tienen que hacernos sentir que si cumplimos con todas las exigencias que socialmente se nos plantean, vamos a tener la garantía de que va a haber un sistema de salud que nos va a cuidar. Sí, Valen, dale. Doctor, hace poquito también contábamos un caso que ocurrió en Olavarría, que a una señora que presentaba síntomas como el coronavirus, la bajaron los propios pasajeros, es decir, detuvieron el colectivo y no siguieron viajando hasta que se la llevaran. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es el límite entre concientizar a la gente, decirle, no, esperen, esta señora tiene síntomas, a el pánico, decir, sáquenla, de echarla y de desplazarla de la multitud porque tiene esos síntomas? ¿Me entiende a dónde voy? Excelente, excelente. Ahí estás tocando un tema que es la paranoia. Hay una diferencia entre el pánico y la paranoia. La paranoia es un patrón de desconfianza y recelo de los demás. O sea, cuando yo tengo miedo de contagiarme de una persona, lo que tengo es paranoia, tengo sentimientos paranoides. Ahora, cuando tengo miedo al virus, lo que tengo es pánico. Son dos cosas totalmente distintas. Sí. Por supuesto que, como yo decía antes, el miedo está al servicio de la autoconservación y sería deseable que todos los que de alguna manera nos sentimos expuestos a la posibilidad de estar contagiados y de contagiar a otros, que nos excluyamos. Hoy en día nos tenemos que aislar todos nos tenemos que aislar, porque no hay refugio para esto. Cuando éramos chiquitos y nuestro padre nos atemorizaba, todos teníamos la sensación de que teníamos el refugio afectivo a mi mamá. Mi mamá me va a defender frente a mi papá. Sí. La pandemia lo que genera es que universaliza el miedo y nos deja sin lugares de resguardo, no hay ningún lugar de seguridad. Porque además, el miedo, me olvidé de decir antes de que el miedo no solamente se contagia rápidamente, sino que además todos tenemos miedo de quedar a merced de algo que sea ingobernable. Todos los seres humanos nos gusta tener cierto autocontrol de nuestra vida, cierta sensación de libertad. El virus es algo que primero es misterioso porque viene de un país desconocido. Es un enemigo invisible, dijo Alberto Fernández. Exactamente. Además, perdón que lo interrumpa, porque Ana también quiere preguntar. Sí, Ana, dale. Hola. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Qué se le pasa por la cabeza a estas personas que, independientemente de que creen que no les puede pasar nada, lo que hacen es romper absolutamente todas las reglas? Yendo a un bingo, a un casino, viajando al exterior, intentando ir a cualquier lugar donde hay conglomeración de personas. En general, hay dos razones por las que ocurre esto. El mecanismo básico de eso es la negación. Hay dos tipos, la negación puede darse, existe un tipo de negación que se llama negación maníaca, cuyas características son tres: triunfo, control y desprecio. ¿Qué quiere decir? Yo voy a estar por encima de este peligro, desprecio ese riesgo, desprecio a los demás y tengo una especie de investimiento narcisista omnipotente que nos hace creer que o no nos va a pasar nada o tenemos un profundo desinterés por los demás porque creemos que los demás no tienen con nosotros ninguna relación de parentesco. Ahora, tenemos que cuidar al prójimo porque la acepción de la palabra prójimo es próximo. Por eso yo decía antes que para poder hacer eso, primero para bajar la ansiedad tenemos que tener la mente más en el presente. Hay que tener
un miedo razonable y hay que centrarse en el presente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tengo yo hoy coronavirus? ¿Me diagnosticaron positivamente? No. Entonces tengo que bajar mi ansiedad. Y además tengo que pensar, como decía antes, que el otro soy yo. Tengo que tratar al otro como me gustaría ser tratado por otras personas. Luis, ¿usted ve o vos observás una sociedad paranoica realmente? Digo, ¿la paranoia que supera el miedo? Sí, yo veo las dos cosas. Creo que hay un sentimiento paranoide, es decir, si en un edificio de pronto... Ayer fui a la casa de mi hijo y mi hijo me dijo que vio en la puerta de su edificio una ambulancia que aparentemente hay un par de casos diagnosticados y sí, yo creo que eso genera paranoia. Creo que la sensación de desconfianza, de recelo, de temor de otro y creo que hay un pánico generalizado que... Mi intención o mi interés de hoy es tratar de reducir el pánico, porque el pánico nos conduce a conductas irracionales. Tenemos que tener un miedo razonable. Sí. El tema es cómo controlar ese miedo razonable, ¿no? Allí también está el punto de inflexión. ¿Cómo controla la persona el miedo razonable? Sí, no es fácil. No es sencillo controlar el miedo. Ayer hablaba con una amiga que me decía, yo siento que voy a contraer el virus. Ahí está. Leo, ¿querías preguntar algo? No, y además, digo, ¿cómo se hace también para contener esta historia de lo que es los mensajes en WhatsApp, esas famosas cadenas? Digo, ¿cómo hacemos para tratar de tener cierta lógica en nuestro pensamiento y en qué momento nosotros, que somos personas pensantes, caemos en el caos y empezamos a distribuir cosas que hacen mal y que no son verdad? Es verdad, audios. Es muy cierto. Bueno, hoy está muy divulgado este tema de las fake news. Me han llegado, digamos, audios por WhatsApp y consultas de amigos, como yo soy médico, preguntándome, ¿es cierto esto, no es cierto el otro? Lamentablemente las noticias negativas corren más rápido que las noticias positivas. Nos enteramos mucho más rápido de dónde hubo una desgracia que donde alguien hizo algo acertado o ganó un premio o la vida de los virtuosos. En ese sentido, para controlar el miedo, existe lo que pasa en las rutas. En las rutas existe una velocidad máxima. Sí. Yo creo que si uno respeta la velocidad máxima está menos expuesto a los peligros. Ahí está. Yo creo que si uno respeta las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, donde hay especialistas, colegas míos que estudian esto, especialistas en virología, especialistas en inmunidad, médicos sanitaristas, tenemos que respetar eso como respetamos la velocidad máxima en una ruta. Pasa por ahí, Luis, ¿no? Lo dicen, respetar, pura y exclusivamente. Absolutamente. Te tengo que interrumpir, al mismo tiempo agradecerte, porque tenemos que seguir con otros temas y tenemos que ir a la pausa inmediatamente, estamos atrasadísimos, pero agradecerte, Luis, porque realmente es un placer poder charlar con vos y que la gente del otro lado pueda seguir las recomendaciones, ¿no? De un profesional que sabe mucho, como es Luis Grassi. Gracias, Luis. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, bien. Buenos días y bueno... La próxima. Reduzcamos el pánico y reduzcamos el egoísmo, aumentemos el amor por el otro y por uno mismo. Gracias, Luis. Muy amable. Gracias a ustedes.